Buenos días, tardes o noches. En esta oportunidad se presentará el tema de cultivos de cobertura. El número de grupo es 4 por la asignatura de Manejo y Conservación de Suelos con el docente ingeniero Teodoro Huarpa Chipani, y los integrantes son Carrión Pacheco Giampiero, Milagros Ruz Chalco Gutiérrez, Julio César Condoricho, Pacheco Cárdenas, Ciro Alejandro, Alanis Ameluz Rodríguez Quispitupa. Como una pequeña introducción, podemos decir que existen numerosas prácticas agrícolas que evitan la degradación de los suelos e incrementan las producciones. Entre las más comunes se encuentran el arboreo, siembra siguiendo las curvas de nivel, el uso de maquinaria ligera, los sistemas de labranza mínima, la aplicación rigurosa de normas de fertilización, etc. Los cultivos de cobertura, a pesar de su importancia y las numerosas ventajas que poseen, han sido poco explotadas y entró en desuso con el surgimiento en la segunda mitad del siglo XX, considerando que la revolución verde, caracterizada entre otros aspectos por el uso intensivo del arado de vertederas, tirado por tractores, los residuos de las cosechas eran removidos o quemados para facilitar las operaciones de aradura. Sin embargo, las coberturas son especialmente importantes en las regiones tropicales con lluvias fuertes, pues mejoran la absorción del agua. Son importantes en la conservación del suelo por reducir el impacto de la gota, la escorrentía, la lixiviación de nutrientes y la erosión del suelo, la supresión de las malezas y disminuir la diseminación de numerosos patógenos. Además de que las temperaturas del suelo son más bajas en las regiones tropicales calientes por el efecto de las coberturas. Dicho esto, este trabajo tiene como objetivo profundizar en el conocimiento del efecto de cultivos de cobertura en sistemas de cultivos agrícolas, como contribución a disminuir los impactos de estos sobre el agroecosistema. Cultivos de cobertura. Este es un cultivo cuyo principal propósito es beneficiar el suelo y otros cultivos de una o más maneras. La producción de forraje o grano obtenida puede ser utilizada para complementar el ingreso de los productores o ser incorporados al suelo, de acuerdo a las necesidades de los mismos, siempre que proteja al suelo durante una etapa crítica de erosión. Las principales funciones, objetivos y papeles de los cultivos de cobertura son que mejoran la fertilidad del suelo y mantienen un balance en los nutrientes disponibles para las plantas. Reducen la erosión hídrica y eólica. Mantienen y mejoran los contenidos de materia orgánica del suelo. Reducen la incidencia de malezas, insectos y enfermedades en los cultivos. Reducen costos. Reducen la necesidad de insumos externos como lo son fertilizantes, herbicidas, etc. Y además que generan ingresos, como lo son las ventas de semillas y follaje. Algunas ventajas de los cultivos en cobertura serían los costos bajos, ya que una vez que esas semillas están disponibles pueden ser transferidas de agricultor en agricultor, y también pueden estos sustituir algunos insumos externos como son las herbicidas o algunos fertilizantes. Otro es la simplicidad, ya que estos no tienen necesidad de conocimientos o herramientas sofisticadas. Y otro punto sería la versatilidad, que tiene un rango ecológico bastante amplio. También viene la competitividad, que según las especies pueden variar según su vigor, pero también permite su selección de acuerdo al nivel de competitividad en lo que son sus especies. Y lo que es tolerancia a extremos, ya que estos pueden tolerar algunos cultivos en lo que es frío, calor, sequías y hasta inundaciones. Algunas desventajas de los cultivos por cobertura es el manejo cuidadoso que se les debe dar, ya que se debe prevenir la competencia entre el cultivo de cobertura y algunos asociados. Otras plagas que algunos pobladores dicen que es que algunos cultivos de cobertura atraen pestes como son las ratas y serpientes venenosas. También los cultivos perennes, los cuales se secan, constituyéndose un riesgo para incendios, y también lo que son la inflación de lluvias, ya que como sabemos los cultivos por cobertura disminuyen la velocidad del escurrimiento superficial
Lo que este puede causar son deslizamientos de tierra, si la precipitación son muy intensas en los que los terrenos tienen una alta pendiente. Bueno, en lo que es la diseminación y adopción de adaptación de los cultivos por cobertura, estos constituyen una tecnología que es fácil de diseminar, ya que se necesita únicamente un puñado de semillas y algún conocimiento para poder difundirlas de lugar a lugar. En muchas situaciones la diseminación ha sido por medio de agricultor a agricultor y también en otros casos con ayuda de algunas ONGs. Los cultivos de cobertura deben de cultivarse en predios que ofrezcan a los agricultores algunas oportunidades tales como ingresos, alimentos, y generalmente los agricultores no tienen el interés de sembrar algo que solo sirve para lo que es fertilización del suelo. También pueden hacerlo en el mismo terreno, pueden usar esos para cultivos que puedan venderse. A continuación hablaré sobre la distribución geográfica y adaptabilidad de los cultivos de cobertura. En regiones templadas se emplean para reducir el nivel de los insumos inorgánicos tales como herbicidas y fertilizantes. Además juegan un papel importante en la reducción de la lixiviación de nitrógeno durante el periodo de descanso y para limpiar el suelo, por ejemplo de plagas, enfermedades y malezas, y algunas especies son Vicia y Trifolium y también especies no leguminosas. En regiones semiáridas tienen un rol importante en la conservación del agua y el control de la erosión eólica. Frecuentemente ellos son establecidos durante la época lluviosa conjuntamente con el cultivo principal, por ejemplo con el maíz o el sorgo. En regiones tropicales bajas son importantes en el control de malezas, el manejo de la fertilidad del suelo e intensificación de los sistemas agrícolas y en la transición de la agricultura migratoria de corte y quema hacia sistemas agrícolas que son más estables a niveles poblacionales humanos y también más sostenibles. En regiones tropicales altas son importantes en la conservación del suelo en el manejo de la fertilidad. Un ejemplo de esto es el uso de un cultivo de cobertura tradicional denominado medicado híspida o conocido como garrotilla, el cual está asociado por ejemplo a cultivos como patatas o trigo en tierras altas como Bolivia. La contribución de cultivos de cobertura a la productividad del suelo se lleva a cabo dado que estos protegen el suelo de la alta precipitación y proporcionan canales por medio de sus raíces a las capas subsuperficiales, conduciendo a altas tasas de infiltración. La formación de agregados más estables conjuntamente con más aireación conduce a una disminución en la densidad del suelo bajo cultivos de cobertura, lo que generalmente es beneficioso al crecimiento de la planta. En la tabla a continuación se indica un rango de asociaciones de cultivos principales con cultivos de cobertura, encontrados en América Latina, en el que por ejemplo para el maíz los cultivos de cobertura son la Canavalia ensiformis o más conocido como frijol de la familia de las fabáceas y también con la especie Fabeolus vulgaris conocida como habichuela o judías. Los cultivos de cobertura también se emplean dentro de diferentes sistemas de cultivo, por ejemplo en sistemas de cero laboreo. El cero laboreo ha sido sugerido como una alternativa al alto uso de insumos de maquinaria y combustibles fósiles. Las ventajas son el incremento de la materia orgánica y la actividad biológica del suelo, compactación reducida y potencialmente una reducción de la erosión. Por ejemplo, se generan incrementos en el rendimiento del trigo y avena sembrados en forma directa, ya que según estudios son mayores cuando siguieron a cultivos que habían estado asociados con cultivos de cobertura.
Bueno, ahora les hablaré acerca de cultivos de cobertura para sistemas de cultivos perennes. La utilización de cultivos de cobertura constituye una práctica muy antigua en la agricultura. Su empleo hasta los años 50, antes de la introducción de los agroquímicos, estaba muy difundido en los sistemas de producción agrícola. Las funciones de los cultivos de cobertura en sistemas perennes cambian durante ciclos de desarrollo de los cultivos perennes. Durante la fase inicial de establecimiento, los cultivos de cobertura pueden reducir la lixiviación de nutrientes en el suelo, absorbiendo los nutrientes disponibles, los mismos que no son accesibles para el sistema radicular parcialmente desarrollados en los perennes. Es importante mencionar que el uso de los cultivos de cobertura en sistemas perennes está mucho más ampliamente distribuido y reconocido que su uso en los cultivos anuales. Existen algunos ejemplos en relación a la integración de cultivos de cobertura a los sistemas agrícolas. Entre ellos está el cultivo precedente, que es la siembra de cobertura como cultivo principal, el cultivo de revelo, que es la época de cobertura, se solapa en el inicio del final del otro cultivo, el intercambiado de cultivos perennes, que es la siembra simultánea de coberturas en plantaciones con cultivos perennes y no son incorporados. Se usan para proteger el suelo contra la acción de la lluvia. Y también están los cultivos asociados a cultivos anuales, que es la siembra de leguminosas de grano de cobertura asociadas a un cultivo de granos básicos. Bueno, ahora explicaré acerca de las características de algunas coberturas. Por ejemplo, el frijol mungo, que se conoce con el nombre de frijol chino y se caracteriza por tener una buena tolerancia a la sequía, moderada inundación y buena sombra, y también la contribución a la fertilidad del suelo es alto a moderado. El frijol caballero, los nombres comunes son dólico, frijol caballero, frijol de adorno o garbanzo. También está el frijol de vara, que es una planta anual, trepadora o rastrera de ciclo vegetativo de 3 a 6 meses y es una especie que puede verse influenciada a su velocidad de descomposición cuando es incorporada al suelo por temperaturas y a las precipitaciones, y esta se descompone rápidamente en un periodo de 4 semanas y presenta valores altos de nitrógeno en la materia seca. Bien, hablemos de los cultivos de cobertura como parte de un sistema integrado de manejo de malezas. El manejo ecológico de las malezas se basa en prácticas preventivas y procesos naturales de regulación de la población, con herbicidas o por medio de prácticas de cultivo, solamente cuando éstas sean necesarias. Se proponen sistemas integrados de manejo de malezas exitosos que pueden ser desarrollados combinando varias estrategias menores que acumulativamente reducen la relativa adecuación de las malezas a los cultivos. Un sistema integrado, incluyendo cultivos de cobertura en combinación con otras estrategias, podría mejorar el control de las malezas comparado con la confiabilidad de cada estrategia individual. Y los cultivos de cobertura deberían ser más compatibles con las medidas de control, como los herbicidas de postemergencia o los agentes de biocontrol, que actúan sobre el follaje de las malezas después de la emergencia, que las prácticas que actúan a través del suelo. Conclusiones. Se concluye que los cultivos en cobertura son versátiles y adaptables para las familias agrícolas, ya que es de bajo costo y estos van a permitir difundirlas de agricultor en agricultor. La importancia de los cultivos perennes radica en la gran resistencia que tienen al clima adverso, ya que estos pueden crecer en casi todos los ecosistemas del país. Estos requieren una menor inversión, ya que duran bastantes años y son muy resistentes a las plagas. Los principales cultivos perennes que se tratan aquí son de diferentes usos, ya puedan ser el industrial, el frutícola y el forrajero. Los cultivos industriales, aunque son especies muy diferentes entre sí, se denominan de esta manera debido a que requieren algún tipo de proceso para tener una mayor utilidad. Los cultivos de cobertura son una tecnología versátil y adaptable, de interés particular para las familias agrícolas de pocos recursos, ya que estas pueden sustituir a los insumos externos tales como son herbicidas y fertilizantes. Y finalmente, los cultivos de cobertura tienen un papel importante en la transición de la agricultura de corte y quema hacia los sistemas estables y permanentes. Eso sería todo por mi parte y por la de nuestro grupo. Muchas gracias por su atención.